Buenos días, profesoras y compañeras. En el día de hoy nos corresponde hablar sobre el tema el párrafo y los conectores. Las integrantes son Marilis Espinosa, Alexandra Flores, Natalie Flores, Jocelyn Franco y mi persona Gabriela Domínguez. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias, estas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, a fin de desarrollar un determinado tema. Se reconoce fácilmente en los escritos. Características. Los párrafos están compuestos por una serie de elementos y reglas gramaticales que lo hacen fácil de identificar en los textos. Entre los que se encuentran son iniciar con un pequeño espacio en blanco denominado sangría, iniciar con mayúscula. En la primera palabra del párrafo se emplea el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente. Los párrafos deben ser coherentes y cuestionados, es decir, deben poder entenderse en sí mismos respecto a sus partes, y a la vez debe poder entenderse su vínculo con los párrafos anteriores o posteriores. Están formados por un conjunto variable de oraciones, desde una sola palabra hasta muchas oraciones, pero siempre tienen una oración principal o esencial, cuya información constituye el núcleo temático del párrafo, o sea, su idea central. Buenos días, mi nombre es Marilena Espinosa y les vengo a hablar sobre las características del párrafo. Estas se pueden dividir en características para lograr la efectividad y características de la estructura. En características de la estructura podemos encontrar la unidad. Un párrafo desarrolla una idea principal y la unidad del párrafo se rompe cuando se le introducen elementos diferentes que no aportan a la idea principal. En la cohesión, los enunciados se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Esto implica emplear correctamente los signos de puntuación, evitar repetir palabras y emplear conectores en el discurso para enlazar las ideas. En las características para lograr efectividad encontramos claridad. Lo expresado no ofrece dudas ni confusiones al lector. El párrafo más simple demuestra la claridad en un texto y es más difícil de comprender que uno complejo en que las ideas no se relacionan unas con otras y es evidente el desorden de pensamiento. También se encuentra en la concisión, emplear justamente las palabras necesarias para evitar mencionar datos irrelevantes obvios que no aportan a la información o que ya se conocen. También tenemos corrección. Esto significa que el escrito está libre de errores. Quiere decir que evitamos errores ortográficos, utilizamos de una buena manera el léxico y respeta las normas del régimen del uso correcto de la lengua. Muchas gracias. Buenos días, profesora y compañeros. Soy Alexandra Flores. Les hablaré sobre los conectores. Los conectores son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario, pues por medio de ellos se establece una relación más fluida, organizada y coherente, lo que favorece la buena realización de una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Los conectores presentan una función clasificadora y con la utilización adecuada de cada uno de ellos se da una correcta conexión entre las diferentes ideas. Los conectores pueden ser simples, que son aquellos formados por una sola palabra, o compuestos, que son aquellos conformados por dos o más términos. Podemos observar que hay diferentes tipos de conectores. Conectores de adición son aquellos que permiten añadir nuevas ideas u oraciones acumulando términos o engrosando el texto. Por ejemplo, igualmente, además, por otro lado, similarmente, etc. Los conectores de causa-efecto son aquellos que establecen una relación de causalidad, o sea, de origen respecto de lo dicho en el texto. Por ejemplo, por lo tanto, entonces, por ende, en consecuencia, por qué, etc. Los conectores comparativos son aquellos que permiten introducir un contraste o un cotejo entre dos o más
situaciones. Por ejemplo, así como, del mismo modo que, a diferencia de, por el contrario, etc. Los conectores conclusivos son aquellos que permiten introducir una conclusión o sintetizar lo dicho, o resumir de algún modo lo previo. Por ejemplo, de esta manera, en conclusión, resumiendo, para terminar, etc. Los conectores explicativos son aquellos que permiten introducir ejemplos, explicaciones o reiteraciones en el texto. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, por lo tanto, dicho de otra manera, en otros términos. Los conectores temporales son aquellos que establecen una relación de temporalidad, ya sea previa, posterior o simultáneamente. También pueden indicar que el texto se remonta a otros tiempos, por ejemplo, al mismo tiempo, una vez que, antes que, en aquel entonces, etc. Los conectores enfáticos. Los conectores enfáticos son aquellos que sirven para hacer énfasis sobre lo dicho, o sea, para resaltar o llamar la atención especialmente sobre él. Por ejemplo, ciertamente, sin lugar a duda, como si fuera poco, lo que es peor, entre otros. Los conectores condicionales son aquellos que permiten introducir una condición o probabilidad entre los términos vinculados. Por ejemplo, siempre y cuando, si, cuando, a no ser que, etc. Los conectores adversativos son aquellos que oponen o contraponen dos elementos del discurso, de manera tal que uno cancele o se oponga al otro. Por ejemplo, sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, pero, entre otros. Los conectores coordinantes permiten conducir al lector dentro del texto, detallando el sentido de lo que lee y sirviendo de puente entre una idea y la siguiente. Por ejemplo, a continuación, por si fuera poco, en otro orden de ideas, etc. Los conectores disyuntivos proponen separaciones o contradicciones entre las ideas presentadas en el texto. Por ejemplo, contrariamente, por otro lado, en cambio. Los conectores locativos definen dentro del texto un lugar de referencia, una ubicación en especial, por ejemplo, por debajo de, allí, encima de. Gracias. Bueno, hoy les traigo unos ejemplos de conectores en el párrafo. Como primer ejemplo tenemos el precio del servidor que ofrece este prestador ha aumentado considerablemente y por esta razón muchos usuarios decidieron cambiar de compañía. Además, muchos usuarios manifestaron que el servidor no es de buena calidad y por eso contrataron a otros prestadores. ¿Qué conectores utilizamos aquí? Bueno, como pueden apreciar, uno de los conectores fue por esta razón, además y por eso. Como segundo ejemplo, tenemos los conectores causa y efecto. Algunos ejemplos de esta están. Como primer ejemplo, el presupuesto de mi unidad se ha agotado. Por eso no podemos contratar nuevos personales. ¿Qué conector utilizamos aquí? Bueno, aquí está por eso. Como segundo ejemplo tenemos, la empresa tiene sucursales en Roma, Londres y París. Incluso hay planes para expandir a Berlín y a Copenhague. ¿Qué conectores utilicé aquí? Bueno, incluso. Como tercer ejemplo tenemos conectores conclusivos. Tenemos dos ejemplos dentro de él que serían, como primer ejemplo, en suma, hasta aquí hemos propuesto un modelo económico distinto al tradicional. ¿Qué conector utilicé aquí? Como pueden observar, el primero, en suma. Como segundo ejemplo,
tenemos, para concluir, queridos amigos, les agradezco infinitamente su presencia aquí esta noche. ¿Qué conector utilizamos aquí? Bueno, al principio está para concluir. Como cuarto ejemplo y último tenemos, para decorar el pastel tendría que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, tendrás que mezclar la crema con el azúcar. En segundo lugar, tendría que batir la mezcla hasta que esté firme. Finalmente, tendrás que cubrir todo el pastel con la crema batida. ¿Qué conectores utilizamos aquí? Bueno, aquí está para, en primer lugar, en segundo lugar y finalmente. Estos son uno de los conectores que más... Ejemplos de conectores en lecturas. Como primera lectura tenemos los pequeños futbolistas. Carlitos y Pedrito son amigos. Lo primero que hacen cuando salen del colegio es ir a la canchita de fútbol, porque a ellos les encanta este deporte. Además, son muy buenos estudiantes, por eso sus mamás nunca le niegan los permisos para ir a la canchita. Un día, Pedrito no estudió para el examen de matemáticas, por ello lo desaprobó. Sin embargo, su mamá no le negó el permiso para ir a jugar, pues sabe que él es un excelente estudiante, que si salió mal en ese examen fue porque no entendió bien la clase o se descuidó un poquito. La señora Marta, su mamá, sabe que eso no volverá a suceder, no obstante, estará mucho más pendiente del futuro futbolista. Como pueden ver, aquí se encuentran los conectores y, que es un conector de adición, el conector porque, que es un conector de causa, el conector además, que es un conector de adición, el conector por eso, que es un conector de causa y efecto, el conector por ello, que es un conector de causa y efecto, el conector sin embargo, que es un conector de adversativo, el conector pues, que es un conector de causa, el conector no obstante, que es un conector adversativo, y el conector o, que es un conector comparativo. Como siguiente lectura tenemos el elefante, que es una lectura informativa. El elefante es un animal mamífero terrestre, el más grande que existe. Viven en manadas que a veces tienen cientos de integrantes. Tiene piel gruesa de color gris o amarronada y una muy buena memoria. Existen hoy en dos géneros distintos, el elefante africano y el elefante asiático. Entre los géneros extintos de esta familia se encuentran los mamuts. Normalmente viven de 50 a 70 años. El elefante más grande que se ha cazado de los que se tiene registro pesó alrededor de 11.000 kilogramos. Aquí en esta lectura podemos encontrar los conectores y más, que son conectores de adición. Muchas gracias.